Bien, con respecto a la toxoplasmosis, creo yo que es una infección parasitaria que ustedes ya deben haber escuchado anteriormente, inclusive por las imágenes que tienen proyectadas en este momento, se da una gran importancia de los felinos. Claramente de los felinos domésticos tenemos aquí al gato, pero también hay una importancia del punto de vista silvestre. Felinos silvestres, ya que ellos van a actuar como hospederos definitivos de Toxoplasma gondii. Y ellos son los que van a eliminar el ooquiste que en el medio ambiente va a esporular y va a ser infectivo para el ser humano. Sin embargo, no es el único estadio infectivo de este parásito para el hombre. Asimismo, dentro de grupos de riesgo, aquí destacamos claramente a las gestantes porque va a haber un daño dependiendo del trimestre de gestación en el feto, pero no es el único grupo de riesgo. También podríamos incluir a pacientes inmunodeficientes. Ya hablando en sí de la toxoplasmosis, esta parasitosis va a causar por una especie conocida como Toxoplasma gondii. Regresamos al grupo de los protozoarios. Este protozoario pertenece al filum apicomplexa y ellos se caracterizan por ser protozoarios intracelulares y también se van a caracterizar por presentar reproducción asexual y sexual, el cual va a ir variando dependiendo de su hospedero. Dentro de la unidad claramente está encajada en lo que son zoonosis parasitaria, justamente debido a la importancia que van a tener los gatos como hospedero definitivo de este parásito. Sin embargo, van a haber otros animales que van a actuar como hospedero intermediario, los cuales van a ser habituales. Y dentro de esos hospederos intermediarios también se va a encontrar el ser humano. Como se indica aquí, la toxoplasmosis de forma general suele ser considerada una infección asintomática, pero esto va a tener una mayor repercusión en las gestantes y también en los inmunodeficientes. Por ejemplo, pudiendo estar asociada con abortos en las gestantes justamente o de repente niños que nacen con deformaciones y en el caso de inmunodeficientes con la reactivación de la infección pudiendo afectar principalmente el sistema nervioso central. Con respecto a la distribución, este parásito presenta una amplia distribución como ustedes están pudiendo observar aquí en el mapa. Hay, todos los continentes se van a ver afectados, sin embargo, la prevalencia va a ir variando. Por ejemplo, a través de estudios y epidemiológicos, a través de la detección de anticuerpos frente a este parásito, se ha podido ver de que esto va a ir variando justamente dependiendo del país, si es un país en vía de desarrollo. Y aquí claramente destacamos al continente africano y también a América del Sur, en el cual nosotros nos encontramos encajados. Asimismo, a través de estudios serológicos se ha podido ver que estas prevalencias pueden ir variando de 10 a 90%, dependiendo también claramente de los hábitos a los cuales se ve asociado la población humana. Con respecto a los estadios, puede presentar varios estadios. Justamente al ser un apicomplexa va a presentar estadio de gametocitos o quiste, taquizoíto, quiste tisular, el cual va a contener los bradizoitos. Sin embargo, los que van a ser más importantes para nosotros van a ser el ooquiste, el taquizoíto y el quiste tisular, ya que ellos van a ser estadios infectivos para el ser humano. Con respecto al taquizoíto, este estadio se encuentra o se va a ir desarrollando en la fase aguda de la infección. Se caracteriza por ser intracelular obligatorio y puede afectar diversas células nucleadas, pero en este caso vamos a dejar de lado a los eritrocitos. Siendo un protozoario es microscópico, midiendo de 4 a 8 micras, y este estadio en un momento se va a encontrar presente en la vía sanguínea, lo cual va a permitir que llegue a diversos tejidos, pudiendo afectar de preferencia a nivel cerebral, pero también se ha detectado a nivel ocular, muscular y también a nivel cardíaco. ¿Cómo es que se va a ir reproduciendo este parásito? Al menos cuando hablamos del estadio de taquizoíto. El taquizoíto se va a ir reproduciendo de forma asexual, sea por fisión binaria o endodiogenia. Sin embargo, esta multiplicación va a ser bastante rápida. Inclusive, al hablar de la fase aguda, esto se lleva en días, máximo hasta 8 días. Al hablar que el estaquizoíto puede actuar como un estadio infectivo, exclusivamente va a ser por la vía hematógena. Por ejemplo, de repente si hay una transfusión sanguínea o en el caso de las gestantes, esto puede ir pasando al feto y posteriormente su infección. Al hablar también del taquizoíto, nosotros observamos que se va a caracterizar morfológicamente
por tener un aspecto arqueado, donde sus extremos son más agudizados. Asimismo, en la región anterior de este estadio va a presentar el conoide, el anillo polar, lo cual va a permitir la invasión de las células. Posteriormente, después que tengamos ya establecido el taquizoíto, por ejemplo, en esta ocasión, encontrándose en la fase aguda, ya va a ser reconocido por el sistema inmunológico del ser humano, lo cual el parásito va a buscar escapar de esa respuesta inmune, va a instalarse en diversos tejidos y en esta ocasión el taquizoíto se va a transformar ahora en el bradizoíto. Y lo que va a suceder es que este bradizoíto se va a ir reproduciendo de forma lenta, constituyéndose varias unidades que van a ser justamente los bradizoítos y a la vez va a estar cubierto por una pared que justamente le va a garantizar en este caso una protección frente a la respuesta inmunológica. Este quiste hidratídico se puede localizar, sea a nivel del sistema nervioso, a nivel del corazón e inclusive puede llegar a nivel ocular. Y el tamaño puede ir variando de 50 a 200 micras. Como se indicó, al menos la presencia del taquizoíto va a estar asociado con la fase aguda de la infección, mientras que el quiste tisular correspondería ya a la fase crónica. Y en este caso, el quiste tisular puede mantenerse viable por varios años en el hospedero intermediario. Con respecto al ooquiste, este término creo que ya ustedes lo han escuchado anteriormente, es el producto de la reproducción sexual, pero esto sucede exclusivamente en el hospedero definitivo. Y en este caso, al hablar de Toxoplasma gondii, esto se va a llevar a cabo en los felinos, en los gatos, animales domésticos, o también puede estar asociado con felinos silvestres. Por ejemplo, en Brasil, en una ciudad del interior, se había detectado un brote de toxoplasmosis, pero de la parte del servicio de salud no sabían muy bien cuál fue la fuente de infección. Y ellos, a través de un análisis ambiental, se percataron de que las personas consumían agua justamente de un río o riachuelos, los cuales estaban contaminados con el ooquiste. Y estos ooquistes eran eliminados por felinos silvestres, lo cual justamente favorecía la infección de esa población. Pero ya hablando en sí de lo quiste, tengan en cuenta que esto va a ser eliminado claramente por los felinos a través de las heces. Sin embargo, este ooquiste todavía no es infectivo para el ser humano. En el medio ambiente, bajo buenas condiciones ambientales, va a esporular, se va a llevar a cabo justamente la reproducción asexual de forma interna, ya constituyéndose con la presencia de dos esporoquistes, cada esporoquiste conteniendo 4 esporozoitos. Pasadas 48 a 72 horas, este ooquiste ya es infectivo para el ser humano. Entonces, tengan en cuenta que en este caso, ya hablando de los gatos, los cuales se pueden encontrar dentro de las viviendas, si este ooquiste logra esporular, va a ser por el descuido de los dueños. De repente no han eliminado correctamente las excretas. Asimismo, tengan en cuenta de que los gatos que se ven afectados por este parásito son los de que se encuentran en los primeros meses de edad. Ellos se ven expuestos justamente a la infección de este parásito, pero después de esa primera infección, ellos ya generan anticuerpos, se pueden reinfectar, pero el número de oquistes que va a eliminar va a ser mucho menor. Por lo cual, al tener nosotros la información que los gatos son los hosperos definitivos, ellos van a ir eliminando estos zooquistes y este estadio es considerado el eslabón, que es el más importante en la cadena epidemiológica de la toxoplasmosis. Con respecto al ciclo biológico, como ustedes están observando aquí, hay varias rutas que se pueden tomar en cuenta para que el ser humano adquiera la infección, pero primero iniciemos en este caso por los estadios infectivos. Como ha sido mencionado, vamos a considerar al ooquiste, pero recuerden que ese ooquiste es por un lado, y en el medio ambiente adquirió esa infecciosidad para el ser humano. También consideramos al quiste tisular que va a estar presente en carne de diversos animales, pueden ser de vacuno, de ovejas, de cabra, inclusive en aves. Y el taquizoíto también se considera estadio infectivo, pero va a ser bajo la vía hematógena. Como se está representando aquí en la imagen, el taquizoído puede llegar sea por transfusión sanguínea o por la vía transplacentaria.
mientras que el ooquiste es aquel estadio eliminado por el gato, el hospedero definitivo, y el quiste tisular va a estar presente en diversos animales de los cuales nosotros consumimos su carne. Entonces, bajo los estadios infectivos o los mecanismos de transmisión asociados a estos, vamos a considerar los siguientes: la ingesta del ooquiste maduro o esporulado en alimentos contaminados, como se está representando aquí en la imagen, en vegetales, en agua. También la ingesta de carne que no está adecuadamente cocinada, incluso puede estar cruda, conteniendo los quistes tisulares. Y con respecto a transfusión sanguínea, transmisión vertical y donación de órganos, al menos transfusión de sangre y transmisión vertical se asociaría con el taquizoíto. Y en el caso de donación de órganos, va a ocurrir una reactivación del quiste tisular en el receptor. De forma resumida, al menos cuando vemos la participación del ser humano en el ciclo biológico de este parásito, va a ser bajo hospedero intermediario accidental. Asimismo, en la clase de generalidades, ustedes vieron el término de parásito eurixeno y que justamente estaba relacionado con Toxoplasma gondii. ¿Por qué? ¿Por qué se relaciona este término con Toxoplasma gondii? Como ustedes están viendo, hay varios animales que van a actuar como hospedero intermediario. Tiene un amplio rango de hospederos intermediarios, pasando desde aves, herbívoros, entre otros animales, inclusive el ser humano. Por eso se catalogaba como parásito eurixeno. Asimismo, cuando hablamos de la toxoplasmosis, también podríamos hacer una diferenciación si esta toxoplasmosis es adquirida o en el caso de la toxoplasmosis congénita. Cuando tenemos o abordamos la toxoplasmosis adquirida, en este caso va a ser a través de la ingesta de los zooquistes esporulados o de los quistes tisulares presentes en la carne de diversos animales que justamente van a ser ingeridas mediante el carnivorismo. Pero en algunos casos también puede estar asociado con trasplante de órganos o transfusiones sanguíneas, pero en este caso bajo el estadio de taquizoíto. Con respecto a la toxoplasmosis congénita, esta se va a dar durante la gestación y el estadio responsable de la infección del feto va a ser el taquizoíto bajo la vía transplacentaria. Y en esta ocasión es la primera infección que va a tener la mujer justamente que está en gestación frente al parásito. En ese caso se daría la toxoplasmosis congénita. Y la gravedad de esta toxoplasmosis va a ser dependiente del trimestre de la gestación. Entonces, si vemos aquí en el primer trimestre, se está representando la probabilidad que podría ocurrir la transmisión. Entonces, en el primer trimestre, la probabilidad es bastante baja. Sin embargo, si esta se da, el daño va a ser severo. Va a ser demasiado daño que va a presentarse en el feto, inclusive pudiendo ocasionar el aborto. Mientras que en el último trimestre la probabilidad es mayor, pero el daño, a veces si ya nace el niño, en este caso, no es visible en los primeros meses, pero puede presentarse tardíamente. Dentro de las manifestaciones, en esta ocasión va a ser dependiente del sistema inmunológico del hospedero. Entonces veíamos en este caso el factor inherente asociado al hospedero. En los inmunocompetentes, ¿qué es lo que va a suceder? De forma general suele ser asintomático, pero si es que presenta síntomas, sea en personas con buen sistema inmunológico o de repente ya inmunodeficientes, esto podría estar asociado con síntomas que suelen ser inespecíficos. Por ejemplo, fiebre, malestar general, linfadenopatías, como están viendo aquí en la imagen, o también asociado con miocarditis y encefalitis. Por ejemplo, yo tuve una amiga hace algunos meses que tuvo una infección, había ingerido crustáceos, no, moluscos había ingerido hace poco, y ella presentó justamente linfadenopatías, presentaba también fiebre y de la parte del infectólogo mandó a hacer varios análisis, entre ellos también mononucleosis, y no sabía muy bien cuál podría ser el agente causal de toda esa sintomatología, pero habían dejado de lado a Toxoplasma gondii. Y en este caso más hicieron una sospecha con la toxoplasmosis debido a la presencia de linfadenopatía, aunque no suele ser tan específico, pero sí ustedes lo pueden asociar o considerarlo dentro del diagnóstico diferencial. Una vez que el parásito se ha establecido a nivel tisular,
Tengan en cuenta que este quiste puede mantenerse viable por varios años, inclusive hasta la muerte del hospedero, y también sin causar complicaciones. Sin embargo, si ya hay un daño del sistema inmunológico del paciente, este quiste tisular, el parásito que está dentro del quiste tisular, los gradizoitos se van a reactivar, pudiendo dar la formación del taquizoíto, regresando en este caso a la circulación sanguínea y afectando otros órganos, principalmente a nivel del sistema nervioso. Con respecto a la toxoplasmosis congénita, como ha sido indicado anteriormente, esto va a ser dependiente del trimestre de gestación. Si es en el primer trimestre, es donde se presenta una mayor gravedad, un mayor daño en el feto, pudiendo estar asociado con aborto, o si se da el nacimiento, generalmente se consideran como niños anormales, en los cuales se va a caracterizar los siguientes síntomas: la corioretinitis, también la presencia de calcificaciones intracraneanas y también hidrocefalia, como se está representando aquí en la imagen inferior. Con respecto al daño o la transmisión en el último trimestre de gestación, como se está indicando, suele ser asintomático al nacer. Sin embargo, la sintomatología se presenta después de algunos meses o años inclusive, presentando en este caso corioretinitis, también asociado con retraso psicomotor y mental. Con el diagnóstico, ¿qué es lo que va a suceder? Ustedes han visto en las imágenes diversos estadios de este parásito, taquizoíto, quiste tisular. El oquiste, bueno, eso solamente va a suceder o se puede detectar en las heces del gato, no tiene nada que ver con el ser humano, pero hacer la búsqueda de este parásito es bastante raro o poco frecuente. Entonces, ustedes principalmente van a considerar las pruebas serológicas, es decir, la detección de anticuerpos. Sin embargo, en algunas muestras biológicas se podría detectar la presencia del parásito. En este caso, estamos hablando de la presencia del taquizoíto. Este puede ser detectado en líquido amniótico o en pacientes inmunodeficientes a nivel de líquido cefalorraquídeo. Sin embargo, dentro de las pruebas que van a ser consideradas como la rutina o el gol estándar para el diagnóstico, ahí vamos a encontrar las pruebas serológicas. Hace algunos años, inclusive en los primeros años que ya se había descubierto esta parasitosis, se consideraba el uso del test de Sabin-Feldman. Sin embargo, en este caso se tenía que recuperar constantemente al parásito, estando vivo inclusive, lo cual requería estar infectando semanalmente a ratones de laboratorio. Sin embargo, bajo las normas de ética esto no era viable, por lo cual ha entrado en desuso en los últimos años, por lo cual se ha venido dando una preferencia en utilizar otras pruebas serológicas. Dentro de ellas, la ELISA, que es el más utilizado, que permite detectar inmunoglobulina M, G y A. Asimismo, aquí en el Instituto Nacional de Salud, por ejemplo, claramente se hace el uso del test de ELISA, pero esta suele ser complementada con inmunofluorescencia indirecta para determinar la avidez de las pruebas o saber o descartar si un paciente se encuentra en fase aguda o fase crónica. Y en los últimos años también se viene desarrollando el Western blot para esta parasitosis. Pero de todas ellas, el más utilizado vendría a ser ELISA, el cual puede ser complementado en caso de entrar en dudas en determinados pacientes para determinar en ese caso si se encontraría en una fase aguda o crónica. Durante el primer mes de infección, ¿qué es lo que va a suceder? En el paciente se va a presentar un aumento de la inmunoglobulina M y esta va a ir disminuyendo posteriormente. Entonces, al detectar IgM en un paciente, les podría estar indicando una infección activa, mientras que la presencia de IgG va a indicar una infección antigua o pasada. Pero aquí el mayor problema que se podría tener es tener tanto positivo el IgM y el IgG. Ahí va a entrar en una incerteza, si es una infección pasada o reciente, por lo cual tendría que ser complementada con otras pruebas serológicas. En el caso de detectar IgM, si es positivo, nos indicaría que es una infección reciente y en el caso de recién nacidos, indicaría una infección congénita. Con respecto al tratamiento, aquí tenemos el uso del trimetoprim, sulfamethoxazol y pirimetamina. Sin embargo, tengan en cuenta algo, que estos fármacos van a actuar directamente atacando al taquizoíto.
y en la fase aguda de la infección. Estos no tienen ningún tipo de acción frente al quiste tisular. Bien, ahora pasamos a la infección conocida como toxocariasis. Ya por la imagen ustedes lo van a asociar con animales domésticos, principalmente con el perro también, pero también se ha encontrado una especie que es propia de los gatos y que también va a generar un daño a nivel tisular, pudiendo afectar a nivel hepático, a nivel del pulmón, puede también llegar al cerebro, como se está representando aquí en la imagen a nivel ocular. ¿Cuáles vendrían a ser los agentes etiológicos de la toxocariasis? En este caso tenemos dos especies muy importantes, Toxocara canis y Toxocara canis. Ya por sus nombres ustedes podrían deducir quiénes van a ser sus hospederos. Estos son parásitos propios de animales, son parásitos intestinales de estos grupos de animales. También son bastante próximos a Ascaris lumbricoides. Se podría catalogar que son como los Ascaris del perro y del gato respectivamente. Y con respecto a la infección en el ser humano, se va a ir dando de forma accidental, pero tengan en cuenta que esta parasitosis van a presentar una amplia distribución, afectando principalmente a la población infantil. Si bien es cierto, hemos mencionado que hay dos especies de importancia para la toxocariasis, la más prevalente corresponde a Toxocara canis, que es justamente lo que vamos a ir estudiando con un poco de mayor de profundidad. Entonces, hablando ya de Toxocara canis, este parásito pertenece al grupo de los nemátodos. Ustedes recordarán que son gusanos cilíndricos. Hay diferenciación de sexo entre la hembra y el macho, siendo la hembra de mayor tamaño. En el caso de Toxocara canis, la hembra puede llegar a medir hasta 15 centímetros, mientras que el macho puede ir variando de 4 a 6 centímetros de longitud. Asimismo, si hacemos una observación de la región anterior de estos especímenes, nosotros veríamos la presencia de aletas cefálicas. Y en el caso de estas especies de Toxocara, al menos hablando de Toxocara canis, estas alas cefálicas son un poco más alargadas de lo que ustedes pudieron apreciar en Enterobius vermicularis. Con respecto al estadio del huevo, estos huevos van a ser eliminados a través de las heces del perro. Sin embargo, estos huevos que ya se encontrarían fecundados van a ser fértiles. Todavía no son infectivos cuando se eliminan por las heces del animal. Estos en el medio ambiente van a ir madurando, van a embrionar hasta transformarse internamente en la larva. En este caso, ya con la presencia de la larva, nosotros lo consideramos como el estadio infectivo. Siendo un desarrollo en el suelo, en el medio ambiente, bajo buenas condiciones, también vamos a catalogarlo como un geohelminto. Con respecto a la transmisión, en esta ocasión el principal estadio para que ocurra la transmisión en el ser humano va a ser el huevo conteniendo la larva L3 o de forma simplificada como se está colocando aquí en la diapositiva, vendría a ser el huevo larvado. Sin embargo, en el ciclo biológico de este parásito, claramente el perro o el gato, dependiendo claramente de la especie de Toxócara, en ellos hay el desarrollo del estadio adulto, eliminan los huevos, estos huevos recién en el medio ambiente, en la tierra, se van a tornar infectivos, pero ellos pueden ser ingeridos por algunos animales. Sin embargo, en estos animales el parásito no va a completar su desarrollo, van a ser considerados como hospederos paraténicos. Y estos animales también pueden ser posteriormente ingeridos por el ser humano. Y al ingerir la carne de estos animales, ahí va a haber presencia de la larva y ese también va a ser considerado otro mecanismo de transmisión para el hombre. Pero el principal va a ser la ingesta del huevo conteniendo la larva L3. En esta ocasión, cuando hablamos de toxócara, el ser humano va a actuar como hospedero paraténico. ¿Por qué? Porque ustedes han ingerido el huevo larvado. A nivel intestinal ha ocurrido la degradación de la cubierta que presenta el huevo. Se ha liberado la larva atravesó la pared intestinal, cayó a la circulación y puede llegar a diversos órganos. El parásito va a intentar completar su ciclo como lo haría en el perro o en el gato, pero como nosotros no somos su hospedero específico, este parásito va a ser reconocido por nuestro sistema inmunológico, el cual lo va a ir reteniendo, incluso lo va a degradar, le va a causar la muerte.
En esta ocasión, este parásito se va a mantener bajo el estadio larvario. Entonces, no va a ocurrir una transformación al estadio adulto en el ser humano, por lo cual nosotros somos considerados como hospedero paraténico. Al ir migrando erráticamente, esta larva va a desencadenar en el hombre el síndrome de larva migrans visceral, pudiendo afectar a nivel hepático, a nivel pulmonar, a nivel cardíaco, también ha llegado a nivel del riñón, del cerebro y también a nivel ocular. Pero tengan en cuenta de que esta larva en algún momento va a morir bajo la acción de la respuesta inmunológica. Dentro de los mecanismos habíamos indicado de que principalmente estaría asociado con la ingesta del huevo larvado y en algunas situaciones hemos considerado que la población infantil va a ser la más afectada debido a que los niños bajo algunos impulsos pueden comer la tierra y en esta tierra puede estar presente justamente el estadio infectivo, lo cual es considerado como la geofagia, pero también con actividades que se realicen en parques, más aún si son parques en los cuales comúnmente se llevarían a estos animales a pasear, defecan y el dueño posiblemente no ha recogido las heces y estas heces han contenido los huevos y bajo un determinado periodo y en buenas condiciones ambientales ha permitido que el huevo alcance su estadio infectivo, es decir, ya el huevo larvado. Aquí en Lima ya se han hecho estudios en parques, justamente han obtenido muestras de diversos parques en los cuales se ha detectado la presencia de huevo de Toxocara canis. No solo en Lima, también en regiones amazónicas, inclusive en regiones andinas, por ejemplo en Huancayo. Habíamos indicado anteriormente que el ser humano ingeriría el huevo larvado, este perdería su cubierta, la larva se libera y la larva posteriormente alcanzaría la circulación sanguínea, lo cual le va a permitir ir migrando por diversos órganos. Uno de ellos que sería mayormente afectado sería a nivel hepático, a nivel pulmonar, del corazón, a nivel cerebral y también puede llegar a nivel ocular. Siendo la presencia de este parásito a nivel tisular, tengan en cuenta de que principalmente el diagnóstico claramente se va a ver asociado con la presencia de granulomas que se van a formar alrededor de este parásito, pero una prueba que sería muy importante para el diagnóstico va a ser la detección de anticuerpos generados frente a este parásito. Bien, ¿qué es lo que sucede cuando una persona ha ingerido estos huevos larvados de Toxocara canis? Lo que se ha podido ver a través de estudios experimentales es que aproximadamente el 80% de estos huevos, o ya las larvas que han sido liberadas de los huevos, van a ser destruidas por la respuesta inmunológica, van a ser retenidas, no van a seguir avanzando, pero hay algunas larvas que sí van a lograr escapar de la respuesta inmunológica, que es justamente las que van a desencadenar un daño en diversos órganos. ¿Qué es lo que va a ocasionar en estos órganos? Se va a dar la formación de un infiltrado de células, principalmente de eosinófilos, pero también con participación de monocitos. Como están viendo aquí en la imagen, se representa en la flecha la presencia de la larva. Tengan en cuenta que es un corte histológico, ustedes solo están viendo una porción de la larva, pero sí ven el conglomerado de células alrededor de esta larva, lo que va a constituir en esta ocasión el granuloma. Pero con el pasar del tiempo, esta respuesta inmunológica va a generar de que este granuloma presente posteriormente tejido fibroso hasta llegar a la calcificación del parásito. Asimismo, el número de granulomas va a ser dependiente de la cantidad de huevos que haya ingerido la persona y también las larvas que estén migrando a nivel tisular. Con respecto a la sintomatología, en esta ocasión se considera que es una infección autolimitante en la mayoría de las personas. Esto quiere decir que va a ser dependiente de la respuesta inmunológica del paciente, pero en algunos casos, si esta respuesta se ve alterada o se trataría de un paciente inmunodeficiente, ya veríamos un mayor compromiso. Por ejemplo, el aumento de los leucocitos, tratándose de infecciones causadas por el mintos, en este caso por nematodos,
va a haber un aumento de eosinófilos y también puede estar asociado con hepatomegalia y linfadenitis. Asimismo, habíamos indicado que otro órgano que se vería comprometido sería el pulmón, en el cual se podría ver la presencia de tos, disnea, también anorexia y malestar abdominal. Y a nivel neurológico, ¿qué es lo que va a suceder? En este caso, también va a haber formación de granulomas y dentro de las manifestaciones esto puede ir variando, inclusive asociado con convulsiones. A nivel ocular, este también es uno de los tantos reportes que se han visto asociados con Toxocara canis, sin embargo, es menos frecuente que la larva migrans visceral. Asimismo, cuando hablemos de la larva migrans ocular, se ha visto de que el paciente no suele estar con los eosinófilos elevados, ya que se daría una respuesta inmunológica menos intensa. Sin embargo, durante este daño solo se ha visto que suele ser unilateral, asociado con un daño a nivel del coroide, de la retina y también del humor vítreo. Como están viendo aquí en la imagen, se ve la presencia de un granuloma, que justamente hay un infiltrado de células alrededor de la larva, que suele tener un aspecto algodonoso. Ya en las formas más severas de esta toxocariasis a nivel ocular, esto puede estar asociado con pérdida de la visión o también en los niños con estrabismo. Asimismo, hay algunos estudios que indican lo siguiente, de que eh, la larva migrans ocular va a ser dependiente de la cantidad de huevos que haya ingerido las personas. Por ejemplo, en el caso de que una persona ha ingerido menor cantidad de huevos, en este caso menor a 100, va a favorecer de que la respuesta sea menos intensa y haya menor retención de las larvas a nivel de las vísceras, permitiendo así su llegada a nivel ocular. Con respecto al tratamiento, al menos cuando hablamos de la toxocariasis, suele ser utilizado el albendazol. Sin embargo, muy aparte de haber comentado lo que es la toxocariosis causando el síndrome de larva migrans visceral o larva migrans ocular. También se puede presentar una toxocariosis conocida como toxocariosis encubierta u oculta. En este caso, ¿qué es lo que va a suceder? El paciente va a presentar manifestaciones las cuales son inespecíficas, va a presentar un alto título de anticuerpos frente al parásito, pero el número de eosinófilos va a estar normal, por lo cual ahí generaría una incerteza o duda frente al personal médico para determinar si se trataría o no de una toxocariasis, por lo cual tendría que ser complementada con otras pruebas de laboratorio. Con respecto al diagnóstico, en este caso, para tener una certeza claramente que se trata de una infección causada por toxócara, en este caso por Toxocara canis, tendríamos que detectar la presencia del parásito. Y esto se podría hacer a través de estudios histológicos, ir haciendo cortes para detectar la presencia de la larva y en este caso claramente causando granulomas en diversos órganos, incluso de los órganos que están siendo afectados en el paciente. Sin embargo, tengan en cuenta algo, que al hacer cortes histológicos, hacer la identificación mediante esta metodología no suele ser muy útil, no va a ser conclusivo. Inclusive para los que son especialistas, esto suele ser bastante dificultoso porque ustedes están viendo solo una fracción del parásito, por lo cual sí o sí tendríamos que establecer el diagnóstico mediante el uso de las pruebas serológicas. Vamos a detectar la presencia de anticuerpos frente al parásito. Asimismo, también deberíamos tomar en cuenta los antecedentes del paciente. ¿Qué población es la que está siendo afectada? Tengan en cuenta que principalmente se daría en niños, pero eso no excluye a los adultos. También ver el comportamiento, de repente si es un niño que tiene la costumbre de consumir tierra, practicar la geofagia, o en este caso también recurrir a parques o presentar en este caso estos animales que van a ser los hospederos de estos parásitos. ¿Qué muestras biológicas ustedes podrían utilizar para la detección de los anticuerpos frente a este parásito? Podrían considerar claramente el suero sanguíneo, pero también podría ser utilizado si está asociado con toxocariosis cerebral, el líquido cefalorraquídeo o a nivel ocular el líquido intraocular. Un complemento que podría guiar un poco el diagnóstico también va a ser la presencia elevada de los eosinófilos y también las inmunoglobulinas, en este caso IgM e IgE.
Y en el caso de tratarse un cuadro de larva migrans visceral, principalmente se ve un daño a nivel hepático, pero también se podría presentar a nivel pulmonar, pero dependiendo claramente de la cantidad de huevos que haya ingerido el paciente. Ya con respecto a la toxocariosis causando síndrome de larva migrans ocular, en este caso tendríamos que hacer un examen oftalmológico de fondo para detectar la presencia de los granulomas. Por último, en esta ocasión he agregado el síndrome conocido como larva migrans cutánea, que está asociado con nematos que también son propios de animales, en este caso uncinaria de animales, sea del perro o del gato. Bien, ¿qué es lo que va a suceder en larva migrans cutánea? En este caso, como se indicó anteriormente, también son nematodos, son parásitos propios de animales, pero que en el ser humano van a ir migrando a nivel de la epidermis y en esta ocasión el ser humano también va a ser considerado como hospedero paraténico. También encajarían como zoonosis parasitaria y en algunos casos, los cuales son realmente bastante raros, da la posibilidad que no se quede migrando solo a nivel de la epidermis, pero pueda que lleguen a nivel visceral, causando el síndrome de Loeffler. Pero esto es bastante raro que suceda, dependiendo claramente de la especie con la cual esté infectada la persona. Entonces, cuando hablamos del síndrome de larva migrans cutánea, aquí he colocado una tabla que es muy importante, inclusive que indica cuáles son las principales especies asociadas con este síndrome. En primer lugar, colocamos aquí a Acinetobacter brasiliensis. Ya por el nombre ustedes van a saber qué país es el que se viene a ser afectado o donde se descubrió este parásito. Pero Ancylostoma caninum sí es una especie que presenta una distribución mundial. Inclusive se ha detectado en perros de Lima, a nivel de la región andina y también en la región amazónica. Y se cataloga justamente como una de las principales especies causante del síndrome de larva migrans cutánea. Hay otras especies que se asociaría de forma secundaria o que todavía son desconocidas, pero las principales serían Acinetobacter brasiliensis, caninum, ceylánico y un Cinaria estenocefala. En esta ocasión, ¿cómo es que el ser humano adquiere la infección para que presente el síndrome de larva migrans cutánea? Los animales en esta ocasión van a ser los hospederos definitivos de estos parásitos. Ellos presentan el estadio adulto y posteriormente van a eliminar los huevos a través de la materia fecal. Y estos huevos en el ambiente van a desarrollarse claramente en buenas condiciones ambientales. Ocurre la transformación o el desarrollo de la larva rhabditiforme hasta después alcanzar el estadio de larva filariforme, el cual va a ser el infectivo para el ser humano. Inclusive ustedes por las imágenes ya podrán asociar cuál va a ser el mecanismo de transmisión o lo que va a permitir que el ser humano adquiera la infección. Y en este caso, principalmente se asociaría con el andar descalzo, sea en lugares justamente en tierra o, como se indica aquí, principalmente estar paseando en playas. Ustedes se habrán percatado de que hay personas que justamente van a hacer sus paseos a las playas y van acompañados de sus animales, estos defecan y estos son ambientes adecuados para el desarrollo de estos parásitos. Por ejemplo, en Brasil, justamente hay una zona que es bastante popular, que vendrían a ser las playas de Fortaleza, y es una zona que frecuentemente ha reportado cuadros de síndrome de larva migrans cutánea. Al desarrollarse a nivel de la tierra, también se considera como un geohelminto. Bien, como hemos indicado, el ser humano va a actuar como hospedero paraténico también para estos parásitos. Entonces, la larva va a ir migrando, no va a transformarse en estadio adulto, pero se va a mantener a nivel de la epidermis y va a ir avanzando algunos centímetros por día, generalmente entre 1 a 2 centímetros. ¿Y eso por qué se da? Lo que se ha podido hacer a través de algunos estudios, se ha determinado de que la suncinaria de estos animales, sea del perro o del gato, ellos carecen de la enzima colagenasa, lo cual no permite que atraviesen la membrana basal de la epidermis humana. Y en este caso, durante su migración, esta larva va a ir generando una reacción inflamatoria y en algunos países también lo conocen como el bicho geográfico. ¿Por qué lo conocen
o lo catalogan como el bicho geográfico porque justamente se ve lesiones de tipo lineal, serpenteantes o serpiginosos, que en este caso dan el aspecto de mapas geográficos. Dentro de los síntomas, en esta ocasión también se podría catalogar como una infección autolimitante, sin embargo, puede estar asociado con la presencia de pápulas eritematosas, pruriginosas, también asociado con prurito, la persona se va a ir rascando y este rascado generaría posteriormente infecciones secundarias. Asimismo, tengan en cuenta de que esta larva va a ir avanzando, es móvil y por día generalmente suele ir avanzando de 1 a 2 centímetros. Como están viendo también aquí en las imágenes, generalmente los pies son los más afectados. Sin embargo, también se ha detectado la presencia de estas lesiones a nivel del muslo, a nivel de los glúteos, en las manos, como están viendo aquí en la imagen inferior, e inclusive también a nivel del cuello. Claramente depende mucho de la exposición que han tenido frente al parásito. Pueden ser lesiones únicas o múltiples, como están viendo en la imagen inferior del lado derecho. Con respecto al diagnóstico, en esta ocasión ustedes deben tomar en cuenta los antecedentes epidemiológicos, saber si es una persona que procede de una región endémica de esta parasitosis o de repente haya realizado el turismo, quién sabe haya visitado un lugar que es frecuentemente en el cual se ha reportado casos de esta parasitosis. Asimismo, con respecto al diagnóstico, generalmente se hace de forma clínica, es ver el tipo de lesión, lesión lineal, de tipo serpiginoso, serpenteante, que puede estar asociado, siendo o tratándose de una infección causada por un helminto, va a haber aumento de eosinófilos y también de inmunoglobulina E. Sin embargo, en algunos casos habría que realizar un diagnóstico diferencial. Pueden ser por infecciones causadas por hongos, por bacterias, inclusive con algunos parásitos. En algún momento ustedes conocieron Strongyloides stercoralis y causaba el síndrome de larva currens, el cual también tiene que ser distinguido de larva migrans cutánea. Como indicamos anteriormente, generalmente lo que se hace para el diagnóstico es observar el tipo de lesión, tratar de hacer un diagnóstico diferencial, pero obtener una biopsia no suele ser tan útil. ¿Por qué? Porque tengan en cuenta que esta larva va a ir movilizándose, va a ir aumentando o avanzando algunos centímetros por día. Entonces, obtener una biopsia y saber si en ese pequeño fragmento va a estar presente o no el parásito, generalmente generaría muchas dudas en la persona o de repente no sería del todo conclusivo. Con respecto al tratamiento, en esta ocasión se suele considerar el uso de albendazol o ivermectina. Bien, hace poco habíamos también indicado de que tendríamos que hacer una diferenciación o considerar en el diagnóstico diferencial si esa lesión corresponde a un síndrome de larva migrans cutánea o al síndrome de larva currens. Y tengan en cuenta que el síndrome de larva currens es causada por la larva de Strongyloides stercoralis y que generalmente se ha visto asociado en pacientes que presentan reinfecciones, principalmente bajo la autoinfección externa. Y en esta ocasión, ¿cuáles son las regiones corporales más afectadas cuando hablamos de larva de síndrome, el síndrome en este caso de larva currens? En este caso vemos que principalmente se va a detectar la movilización de la larva a nivel del tronco, como están viendo aquí en la imagen, a nivel de las nalgas, a nivel de los muslos e ingle. Asimismo, este síndrome de larva curren se considera que el avance de la larva es mucho más rápido, pudiendo avanzar por día hasta 10 centímetros. Mientras que en el síndrome de larva migrans cutánea, esto va a estar asociado con las uncinarias de animales, afectando principalmente los pies, pero tengan en cuenta que hay otras regiones corporales que se pueden ver afectadas, solo que en menor proporción y la larva va a ir movilizándose de forma más lenta, avanzando por día entre 1 a 2 centímetros. Esto sí considérenlo como algo distintivo, tienen que hacer un diagnóstico diferencial. Muchas veces hasta se termina marcando el punto inicial en el cual se encontraba la lesión para el día siguiente tal vez ver cuánto ha avanzado justamente este estadio larvario. Bien, creo que eso sería
por la clase del día de hoy. No sé si alguno de ustedes tiene alguna pregunta, alguna consulta, pueden aprovechar en este momento.